el breve repaso que estábamos haciendo en el encuentro anterior, de lo visto hasta antes del receso, nos habían quedado dos temas para repasar. Uno de ellos es la intervención federal. Esto ocurre cuando el Estado Nacional resuelve intervenir en las provincias cuando está en juego la integridad de las provincias o la continuidad y el aseguramiento de la forma republicana de gobierno, sostener a sus autoridades. Nosotros habíamos pedido la semana pasada que podríamos ir avanzando con la lectura de algunos artículos de la Constitución. En este sentido, el artículo 6º, el que prevé la intervención federal estableciendo cuáles son las causales. Dice, el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores. Acá es importante que separemos las causales. Por decisión propia del gobierno federal, por decisión propia y exclusiva del gobierno federal, va a intervenir en las provincias decíamos, artículo 6, Claudia, estamos viendo, para intervenir, resuelve que va a intervenir en una provincia para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores. Cuando habla de invasiones exteriores se refiere obviamente al ataque que otro país pueda estar realizando, tomando territorio provincial. Y garantir la forma republicana de gobierno es cuando dentro de la propia provincia no se respeta, por ejemplo, la división de poderes. Y uno de los poderes, directa o indirectamente, está tomando a otro de los poderes o ejerciendo funciones que aquellos le son propias. Esto, el gobierno federal solo resuelve esta situación. Continúa el artículo 6º diciendo: y a requisición de sus autoridades constituidas, es decir, también pueden intervenir propias autoridades provinciales, le solicitan a la nación que intervenga. Por eso es importante separar las 4 causales. Y acá, a pedido de las provincias, aparecen 2 causales. Para sostenerla o restablecerla, o si hubieran sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia. Pasando en limpio, pueden ser 4 las causas por las que el gobierno federal intervenga en la provincia. Invasión extranjera, garantir la forma republicana de gobierno, invasión de una provincia a otra, o que las autoridades de las provincias hubieran sido depuestas por la sedición. Es decir, que por la fuerza hubieran sido desplazadas. De estas 4 causales, históricamente se separan 2 que son porque al gobierno, y sin que nadie le pida, porque el Estado resuelve intervenir, que son las 2 primeras. Ataque exterior o para restablecer la forma republicana de gobierno. ¿Está claro? Y las otras 2 causales, como lo dice el artículo 6º, pueden ser a solicitud de las propias provincias. Esto es cuando la provincia esté en riesgo la autonomía provincial por invasión de otra provincia o porque hubieran sido depuestas o desplazadas por la sedición o por grupos no constituido legalmente. ¿Quién del gobierno federal, qué órgano del gobierno federal va a ser el que disponga la intervención? Hasta acá está claro, chicos, las 4 causales del artículo 6º para la intervención federal. Algo similar ocurre en el caso de las provincias cuando intervienen los municipios. Lo dejo sentado y después lo charlamos otro día si quieren. ¿Quién del gobierno federal? Ya sabemos que el gobierno federal resuelve la intervención, pero ¿quién? El órgano normal y ordinario debe ser el Congreso de la Nación. Por eso, el artículo 75, inciso 31, otorga esta facultad al Congreso de la Nación. Cada vez que
escuchemos o tengamos la lectura de que el artículo 75 dispone, ya automáticamente tiene que dar nuestra conceptualización de que se trata de una atribución del Congreso de la Nación. Nunca, jamás se nos va a ocurrir pedir un artículo de memoria, ni en un examen decir que dice el artículo 16 o el 99, inciso 12. No nos interesa la memoria. Pero hay artículos que a fuerza de repetirlo quedan medianamente en nuestra memoria. El caso del artículo 75, que es larguísimo, ¿por qué? Porque ahí están todas las competencias y atribuciones que tiene el Congreso de la Nación. Dentro de las competencias que tiene el Congreso de la Nación, el punto 31, inciso 31, es el que establece, gracias Galo, que corresponde al Congreso determinar la intervención federal, ¿sí? A una provincia o la ciudad de Buenos Aires. Y a continuación dice, aprobar o revocar la intervención decretada por su receso por el Poder Ejecutivo. De esto está claro que la competencia naturalmente para que resuelva la intervención es del Congreso de la Nación, ambas cámaras. Ahora, el 31 prevé la posibilidad de que no estén funcionando, que estén fuera del periodo ordinario, por ejemplo, y en ese caso la competencia va a pasar al Poder Ejecutivo. Por eso vamos a leer el artículo 99, inciso 20. Así como el 75 habla de las competencias del Congreso, el 99 se refiere a las competencias del Poder Ejecutivo Nacional, esto es del Presidente de la Nación. El 99-20 dice, decreta la intervención federal, ya es competencia, diría, es atribución del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación, decretar la intervención federal a una provincia de la Ciudad de Buenos Aires en caso, y acá subrayo, en caso de receso del Congreso. Si el Congreso está en receso, entonces la competencia la tiene el Poder Ejecutivo para declarar la intervención federal. Y acá está la condición que es importantísimo, tengamos cuenta. Si el Congreso está en receso entonces y existen alguna de estas cuatro causales que prevé el artículo 6, todo el que hemos leído recién, para que se intervenga una provincia, decíamos, y el Congreso está en receso, entonces puede el presidente tomarse esa atribución de decretar la intervención federal en una provincia. Pero, si así lo hace, debe, dice el inciso 20 en su parte final, del artículo 99, dice en su parte final, debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. Decreta la intervención y el artículo segundo del decreto en que se dispone la intervención de la provincia debe ser convocar al Congreso para que le dé tratamiento. Y cuando se reúne el Congreso, entonces echa mano a la última parte del artículo 75, inciso 31, a donde el Congreso va a tratar y analizará si la intervención declarada por el Poder Ejecutivo durante su receso la aprueba o la rechaza y la deja sin efecto. ¿Quedó claro la intervención federal? Sí, profe. La intervención Sí. federal, gracias, como toda intervención, constituye un remedio, es un remedio para asegurar la autonomía municipal, las autonomías provinciales. Muchas veces ha sido usado a lo largo de la historia políticamente, de manera política, para sacar del gobierno en alguna provincia a alguien que sea contrario al del gobierno federal. En todas las épocas de la dictadura no funcionaba la Constitución, no estaba en vigencia, esto ya lo hemos conversado en alguna oportunidad, y con mayor razón se desplaza a todos los gobiernos provinciales. Pero en época de vigencia de la Constitución, este remedio fue utilizado en exceso, y decíamos en muchas ocasiones, para desplazar gobiernos contrarios al gobierno nacional. Este no es el sentido que le quiso dar la Constitución, por eso es importante que tengamos en cuenta cuáles son los motivos por los que el gobierno federal puede intervenir. Son estas cuatro causales que están expresas en el artículo 6. Y la mecánica de determinación de la intervención federal es propia del Congreso. Excepcionalmente, y si este está en receso, la competencia será del Poder Ejecutivo, pero con la condición de declarar la intervención, siempre basado, subrayo esto,
siempre basado en alguna de las causales. Declarada la intervención por el Poder Ejecutivo, debe convocar al Congreso simultáneamente. Quiere decir que en el momento que declara la intervención, en ese mismo momento debe estar convocando a la sesión del Congreso para que aprueben o ratifiquen la decisión tomada por el Ejecutivo, o la rechacen y vuelva a las cosas a su estado anterior a la declaración de la intervención. Este es el primer control que se realiza. Y acá, esto es muy importante, chicos, tengamos en cuenta, porque comentamos la vez pasada, por lo menos para el parcial, que seguramente va a ser escrito, las preguntas van a ser de aplicación. Por ejemplo, si podemos decir un planteo, si nosotros tenemos claro cuáles son las causas de intervención federal, y en el planteo de una pregunta me digan, el gobierno federal dispuso la intervención federal de la provincia Z porque ganó el partido opositor al suyo. ¿Es correcto esto? Y justifique su respuesta. Nosotros diremos, no corresponde, porque ninguna, las causales del artículo 6 que prevé la intervención federal, no contempla que esta sea una causal válida. Y pregunto, ¿y qué podría hacer? ¿Qué podría ocurrir si se llegara a ocurrir una situación así? Se puede recurrir al Poder Judicial, porque esa declaración de intervención sería anticonstitucional, estaría en contra de la Constitución, entonces podríamos correr a través de una acción de inconstitucionalidad que declare que el acto tomado por el Congreso o el Ejecutivo vaya ahí. Otra de las preguntas pueden ser, el Poder Ejecutivo en sus atribuciones provincia H, explique sus consecuencias. Entonces nosotros tendremos que saber que, como lo acabamos de decir, que si la declaró el Ejecutivo, la causa es por la declara el Ejecutivo porque el Congreso estaba en sesión. Y además, la consecuencia inmediata es que convoca al Congreso. ¿Se entiende un poco? Esta es la idea de que razonemos el tema, porque en el parcial seguramente no va a ser para desarrollo, sino de aplicación, como lo señalábamos la vez pasada. Esto es lo que respecta a intervención federal. ¿Alguna duda, algún comentario, algo? ¿No? Continuamos entonces. El artículo, el estado de sitio, el principio, siempre señalamos, y no nos cansamos de señalar, de que la base de la vida constitucional, la base de la vida democrática del Estado de Derecho, gracias, Galo, excelente, es el desarrollo de nuestros derechos, el desarrollo de la vida de nuestros derechos. La excepción es la restricción. Los derechos solo pueden ser limitados por leyes, y esto también lo habíamos visto en el primer semestre. Esta es la primera garantía. El artículo 14 de la Constitución comienza diciendo: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, subrayo ahora, conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, que las leyes del Congreso son las que deben reglamentar el ejercicio de esos derechos, y ahí está el límite. También habíamos señalado en más de una oportunidad que ningún habitante de la nación, C19, está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, y acá está el principio de legalidad, que es el que establece el único límite de la ley como límite al ejercicio de los derechos. Pero pueden ocurrir situaciones extremas en las que se haga necesario también echar a mano a un remedio. Estos temas que estamos viendo son de la unidad 4, echar a mano un remedio. En este caso, el remedio se va a llamar estado de sitio. El estado de sitio implica nada más y nada menos, y una cuestión muy compleja, la limitación del ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución por un tiempo determinado, la limitación o la suspensión del ejercicio de algún derecho de lo reconocido en la Constitución. Esto ocurre cuando existen situaciones muy conflictivas, y para resguardo del conjunto social, para resguardo de la sociedad, es que se echa mano a este remedio constitucional, que es el estado de sitio. Suspende las garantías constitucionales. Si nosotros pegamos una lectura 23, que ahí lo acercó Galo recién, también establece con causales de declaración de estado de sitio. A ver, lo importante es que tengamos claro, y no que repitamos en memoria ningún artículo.
El estado de sitio, repito, tiene como finalidad limitar el ejercicio de derechos reconocidos en la Constitución. Normalmente, en términos prácticos, cuando se declara el estado de sitio, los derechos que se limitan, por la naturaleza del remedio que implica, son derecho de circulación, derecho de reunión, derecho de petición, ¿les suena algo? ¿Sí? De petición, derecho de asociación, esos derechos son los que se limitan para resguardar o mantener el orden. Veamos el artículo 23 y empieza por las causales. En caso de conmoción interior, es decir, que hay un lío importante dentro de la sociedad, hay acciones que están poniendo en riesgo la seguridad de todas las personas, conmoción interior, léase en términos concretos, claro, como el último estado de sitio lo declaró en Argentina en el 2001, habían saqueos a supermercados, movilizaciones, incendios en las calles, sí, hay un caso de conmoción interior, es una cuestión grave que está poniendo en serio riesgo la seguridad de las personas. La otra causal, o de ataque exterior, no hace falta explicarlo, y acá está el motivo, que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará el estado de sitio en donde, en la provincia o el territorio en donde exista la perturbación del orden. Y acá está la consecuencia, quedando allí suspensas las garantías constitucionales. Esta es la idea del estado de sitio y sus dos causales: conmoción interior o ataque exterior, que pongan en peligro la vigencia de la Constitución, esto es, del ejercicio de todo, o del ejercicio de las funciones de las autoridades establecidas por la propia Constitución. Y el efecto, la consecuencia de la declaración del estado de sitio es la suspensión de la garantía o de los derechos constitucionales. El artículo 23 continúa poniendo un límite al Poder Ejecutivo que dice: durante esta suspensión no podrá el presidente condenar ni aplicar pena, esto está prohibido expresamente en la propia Constitución, nunca puede ejercer una función judicial el presidente, el Poder Ejecutivo no puede, es más, el Poder Judicial debe ser autónomo y tener independencia de criterios respecto del Poder Ejecutivo. Cuando por ahí uno escucha críticas que dicen, no, es peligroso el Poder Judicial porque es autónomo, y es lo que debe ser. ¿Cómo el juez se va a estar dependiendo de los intereses del Poder Ejecutivo? No, debe ser autónomo y totalmente independiente, y para eso está la división de poderes. El 23 prohíbe durante el estado de sitio expresamente, nuevamente, al Poder Ejecutivo a que aplique pena, pero no la tiene. No tiene esa competencia ni aún fuera del estado de sitio. Lo único que puede hacer es arrestarla para conjurar la situación y obviamente ponerla a disposición del Poder Judicial y eventualmente a trasladar a las personas de un lugar a otro a donde no exista la perturbación del orden dentro del país, si es que estas, dice el 23, no prefieren salir del país. ¿Dónde se declara el estado de sitio? Ahí donde exista la perturbación del orden. Puede ser en todo el país, puede ser en todo el país. O puede ser en una región donde exista la perturbación, en el norte y no en el sur. Entonces puede ser en la provincia de Jujuy y todas las demás provincias no hay estado de sitio y solo en Jujuy o en Salta y Jujuy, no en todo el país. Ahí es donde exista la perturbación. Normalmente, habida cuenta de la importancia que tienen las medios de comunicación en general, se entiende que es por todo el país, pero en cada vez que se declara el estado de sitio se debe indicar cuál es la zona, si es todo el país o en alguna región a donde se suspende la garantía constitucional. La pregunta, al igual que en la intervención federal, es ¿quién dispone el estado de sitio? ¿Quién lo declara? El estado de sitio, la competencia va a variar según cuál sea la causal. Vamos a ver el artículo 75, inciso 29. Gracias, Galo. Declara el estado de sitio en uno o varios puntos del país en caso de conmoción interior. Cuando la causal es conmoción interior, el que tiene la competencia es el Congreso de la Nación. 75, atribución al Congreso, inciso 29. Cuando la causal es la de ataque exterior, la competencia va a ser del Poder Ejecutivo. Artículo 99, inciso 16.
declara el estado de sitio en uno o varios puntos de la nación en caso de ataque exterior y por un término limitado y con acuerdo del Senado. ¿Está? Entonces, la competencia normal en caso de conmoción interior es del Congreso de la Nación. Ahora, si se trata, vuelvo, de conmoción interior y el Congreso de la Nación, al igual que en la intervención federal, el Congreso de la Nación está en receso, esa facultad la va a tener el Poder Ejecutivo. Pero el inciso 1699 continúa diciendo, en caso de conmoción interior, el presidente solo tendrá esta facultad cuando el Congreso esté en receso, porque es una atribución que le corresponde a este cuerpo. ¿Está? Conmoción interior, la competencia del Congreso de la Nación, si este está en receso, lo puede declarar el Poder Ejecutivo. En caso de ataque exterior, la competencia es del Poder Ejecutivo, pero el artículo 61 le otorga la competencia al Senado de autorizar al Poder Ejecutivo para la declaración de estado de sitio. Miren lo que dice el 61. Corresponde al Senado autorizar al presidente de la Nación para que declare el estado de sitio en uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior. Es decir, si el caso es ataque exterior, no hace falta que se reúna todo el Congreso, sino que lo declara el Ejecutivo, pero requiere del acuerdo del Senado. Ataque exterior. Si es conmoción interior, la competencia del Congreso y solamente podrá el Ejecutivo declarar en caso de conmoción interior en caso de que el Congreso se encuentre en receso. Listo, esto era para recordar lo que es estado de sitio. Finalmente, lo que quedó también pendiente de repaso era la cuestión del poder de policía, que en este sentido, poder de policía, también habíamos explicado oportunamente, no se refiere a la policía de seguridad, sino a la potestad que tiene la ley de limitar el ejercicio de los derechos. La tesis restringida, o la primera que tuvo aplicación en la jurisprudencia nacional, fue la tesis restringida, que el Estado solo, existiendo la idea de un Estado liberal con amplias facultades de los particulares sin intervención del Estado. Recuerden la conceptualización que teníamos del poder constituyente originario o clásico, perdón, el poder constituyente clásico, en el que se aseguraba frente al Estado el ejercicio de la libertad individual frente al Estado. Entonces la concepción que tenía de la función del Estado era, como habíamos comentado, la del Estado gendarme, dejar hacer, dejar pasar, es la frase característica del liberalismo, el laissez-passer, en la cual la relación entre los individuales, entre los particulares, eran problemas de los particulares y el Estado cumplía el mínimo rol necesario para garantizar la justicia, la seguridad y limitadamente otros aspectos como educación. Pero no se metía en las relaciones entre los particulares, no se metía para tratar de buscar aquella igualdad. En ese contexto del constitucionalismo clásico, el poder de policía tiene una importante connotación restringida, no participaba de cosas y solamente limitaba el ejercicio de derechos para el mantenimiento de la higiene, la moral y la seguridad pública, sin meterse demasiado. De a poco, y en la medida que el constitucionalismo va atendiendo de mayor manera las necesidades sociales, así como aparece el constitucionalismo social, con las características que hemos señalado oportunamente, y que hacen a la intervención mucho más eficaz y activa del Estado en las relaciones particulares, con la intención de asegurar o de igualar de alguna manera las desigualdades existentes en la sociedad, también el poder de policía o la intervención que tiene el Estado limitando el ejercicio de los derechos empieza a hacerse más amplia. Y aparece lo que se conoce como la tesis amplia del poder de policía, en el que no solo se limita a asegurar la higiene, la moralidad y la seguridad, sino que también interviene limitando o determinando normas, siempre bajo el principio de legalidad, estableciendo normas que permitan de alguna manera una mayor participación del Estado y una mayor, consecuentemente, una mayor limitación del ejercicio de los derechos.
oportunidad, les pido repasen, revisen en la bibliografía que hemos acercado el caso Cine Callao, por ejemplo, es un típico clásico de la ampliación del derecho del poder de policía. Fíjense cómo funciona el ejercicio del ¿Cómo poder. dijo? ¿Cine qué? ¿El caso? Callao, sí, como la calle Callao ahí en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Del puerto del Callao, Callao, ¿sí? Caso Callao de la década del 40 más o menos, a donde obliga a que los cines, existía una importante recesión, cuando no, en este país, con un altísimo nivel de desocupación, en este país, en el que el sindicato de actores pedía una ayuda en este sentido, entonces cine entre función y función incorporen una obra teatral, entonces los actores podían trabajar en ese intervalo, en ese lapso. Esto los de Cine Callao dicen, ¿por qué tengo que darle trabajo? Yo estoy para pasar películas. Entonces el fallo de la Corte de Justicia de la Nación dice, no, que en este caso existe la potestad, así como el Estado puede autorizar a que funcione un cine, también puede autorizar a que limite el ejercicio de la función de quien es el dueño del cine, obligando a que éste, a partir al cambio del mismo valor de la entrada, genere una fuente de trabajo, ¿sí? ¿Ves cómo se mete de alguna manera el Estado limitando el ejercicio de los derechos y participando de manera más activa en el ejercicio de las funciones? Cuando está en juego la salud pública, nosotros vemos en estos días, ¿sí? En este año que ha pasado, de qué manera el Estado, a partir del ejercicio policía, repito, nunca identifiquemos el término poder de policía con policía de seguridad. No, poder de policía es limitación del ejercicio de los derechos. Hoy está limitada la circulación, por ejemplo, entre las 2 y las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque está en juego la seguridad o la salud pública. Y ahí está haciendo uso del ejercicio en una tesis amplia del poder de policía. El Estado se mete e interviene y limita de alguna manera, no la suspende, como en el caso del estado de sitio, pero acá la limita de alguna manera el ejercicio de las funciones. El que tiene una confitería, un café, y que funcionaba hasta alta hora de la noche, vio que se encuentra limitado también el ejercicio de su función en función del ejercicio del poder de policía por esta idea de salud pública. No sé si queda clara la idea y la concepción del ejercicio del poder de policía y su tesis restringida y su tesis amplia. Bueno, esto hasta acá fue el rechazo, el paso que habíamos planeado, y la unidad 4 termina con la cuestión del artículo 36 y resguardo de la Constitución, aunque hubiera sido interrumpida por actos de fuerza. Lo que vamos a empezar a ver ahora ya en el ejercicio de los poderes concretos es a partir de la unidad 12. La Constitución comienza en su parte orgánica o segunda parte con la delimitación de composición, funciones y esencialmente funciones y atribuciones que tienen cada uno de los poderes. El primero que empieza a dar tratamiento en este sentido dentro de la organización de la propia Constitución es a partir del poder legislativo. Entonces nosotros vamos a empezar a analizar en este y en el próximo encuentro las funciones, atribuciones y composición que tiene el legislativo. Nuestro sistema constitucional, y siguiendo nuestra historia e idiosincrasia, ha previsto en la Constitución de 1853 la conformación de un poder legislativo bicameral. Esto significa que el poder legislativo está compuesto por 2 cámaras. No todos los países tienen un sistema bicameral. Siempre hemos dicho que cada constitución debe adecuarse a las necesidades y requerimientos de cada uno de los estados. La larga lucha que existe entre los albores de la conformación del Estado Nacional
con los antecedentes de 1805, 7, 1810, particularmente a partir de la Revolución de Mayo, y la conformación de una constitución en 1853, es casi medio siglo de ida y venida para tener una constitución, casi medio siglo de distintos modelos de organización política que traía aparejado a nuestro país. Un gran espacio de ese medio siglo estuvo ocupado por las pujas entre una conformación unitaria o federal, lo que tras de sí trae también necesariamente la conformación de la estructura de gobierno, hablando del poder legislativo. Generalmente, no necesariamente, generalmente los estados federales tienen un esquema bicameral y los estados unitarios unicameral. Esto en función de la naturaleza de la composición de cada una de las cámaras. El Estado argentino, decíamos, ha optado y adoptó una forma de gobierno no solo republicana con división de poderes, sino que dentro de la división de poderes, al poder legislativo lo dotó de una composición bicameral. Es decir, que el acto de conformación de las competencias que corresponden al Congreso es un acto complejo porque requiere la participación de las dos cámaras que componen el poder legislativo. Y nos referimos a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, que son las que conforman nuestro sistema bicameral. Y esto es importantísimo tener en claro porque nos va a permitir comprender de mejor manera las competencias privativas de la Cámara de Senadores y la de Cámara de Diputados, lo que vamos a señalar ahora. La Cámara de Senadores conceptualmente representa a las provincias del Estado argentino. La Cámara de Senadores representa, la Cámara que representa a las provincias del Estado argentino, mientras que la Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Así, la segunda parte de la Constitución se inicia en el primer título cuando se refiere al gobierno federal, el título segundo hablar de los gobiernos de la provincia, y el artículo 44 dirá, un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, están investidas el Poder Legislativo Nacional. Cuando hablamos de provincia de acá en adelante, vamos a incorporar la ciudad de Buenos Aires, que si bien no conforma una provincia, su naturaleza está prevista en el artículo 129 de la Constitución, que es el último, ahí termina la Constitución. El 129 señala que la ciudad de Buenos Aires va a tener un gobierno autónomo con facultades de legislación y jurisdicción, esto es, con su poder legislativo y poder judicial, y un jefe de gobierno que va a ser el que ocupa el cargo de poder ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, elegido directamente por los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Esto le da una naturaleza y prevé el 129 también que va a dictar su propia carta. Esto es el estatuto. El estatuto de la Ciudad de Buenos Aires es equivalente a las constituciones provinciales. ¿Es una provincia? No, no es una provincia, es un gobierno autónomo, por eso se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene similitudes, muchas similitudes con las provincias y otras con los municipios. La gran diferencia, más allá de que es creada exclusivamente esta ciudad autónoma por la propia Constitución, el 129, es que allí, a la vez de ser ciudad autónoma, residen las autoridades del Estado Nacional, por lo tanto, también cumple la función de capital federal. Bueno, el Senado de la Nación está compuesto por representantes de las 23 provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Y esto también, claro, y esto anótenlo, por ahí no nos olvidemos, la ciudad de Buenos Aires envía representantes al Senado de la Nación en su calidad de ciudad autónoma, no en su calidad de capital federal. Por eso, la Cámara de Diputados se compone de representantes decíamos, del pueblo de la nación argentina, y la Cámara de Senadores representa a unidades funcionales autónomas, como es el caso de la provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
El artículo 45 habla de la composición y conformación de la ciudad de Buenos Aires. Un segundito. Perdón. El artículo 45, decíamos, de la Constitución, es el que prevé la composición. Ahora vamos a hablar de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Por eso, la composición y representante que manda cada provincia al Congreso de la Nación, en particular a la Cámara de Diputados, va a depender directamente de la cantidad de habitantes que tiene cada provincia. ¿Está claro? La Cámara de Diputados está integrada por representantes del pueblo de la Nación Argentina, es decir, de sus habitantes. Cada provincia va a enviar a la Cámara de Diputados una cantidad de diputados proporcional a la cantidad de habitantes que tiene. Hago una pregunta y espero alguna respuesta. ¿La provincia de Salta tendrá más o menos habitantes que la provincia de Jujuy? Más habitantes. Eso, más habitantes. En consecuencia, ¿enviará más o menos diputados nacionales al Congreso? Más. A la Cámara. Más, muy bien. Claudia, ¿te acuerdas cuántos diputados nacionales tiene la provincia de Salta? ¿Alguien se acuerda? A ver. ¿No? Ailén Colque, ¿votaste el año pasado? Hace 2 años. Hola, Ailén. ¿Cómo está? Micaela. 60 son, profe. No, esos son los provinciales, Claudita. 60 provinciales. Estamos hablando de diputados nacionales. La Cámara de Diputados de la Nación se compone de 257 diputados. 257 diputados que representan al pueblo de la Nación Argentina, que está diseminado en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De los 257 diputados, ¿cuántos representan a nuestra provincia? 7. Jujuy, que tiene menos habitantes, tiene 5 diputados nacionales. Tucumán tiene más o menos habitantes que la provincia de Salta. ¿Qué dice Zoe Leguizamón? Hola, Zoe. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Tucumán tendrá mayor o menor cantidad de habitantes que la provincia de Salta? Yo creo que menos habitantes. La verdad no sé. A ver, es más chiquita territorialmente, pero tiene una mayor cantidad de habitantes. ¿Sí? Tucumán envía 9 diputados nacionales al Congreso, nosotros 7. ¿Se entiende? Esta es la base poblacional. Ahora, a modo de reflexión nada más, dejamos hecho el planteo, 257 diputados nacionales, 7 de la provincia de Salta, calcular 5 de Jujuy, 9 de Tucumán, sumando todo no llegamos ni apenas al 10% del total, al total de los diputados que tienen ahí. Obviamente que el grueso de los diputados nacionales se concentra a donde hay mayor cantidad habitacional. Entonces, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Ahí la pampa húmeda es la que controla de alguna manera la Cámara de Diputados en función de la cantidad de habitantes que tiene. ¿Está claro? Miren y presten mucha atención a la lectura del artículo 35. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo, de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado. ¿Ven una triple distinción? La Cámara de Diputados, como representa al pueblo y está en función de la cantidad de habitantes, va a representar al pueblo de las provincias, al de la ciudad de Buenos Aires
Y en caso de que se traslade la capital federal, esto lo vimos antes del receso, en caso de que se traslade la capital federal, también los habitantes de esa nueva capital federal van a elegir su representante a la Cámara de Senadores. Artículo 45. El artículo 54 hace referencia a la composición del Senado de la Nación. Y miren la diferencia en la redacción. ¿Cuántos senadores elige Salta? A ver, Joldina. ¿Ha vuelto o sigue conectada y se fue a pasear? Joldina. Joldina y Tati también ausentes. Juan Domingo, ahí está, Joldina, ve. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos senadores nacionales tendrá la provincia de Salta? ¿Tenés una idea? Ay, no, profe, yo estoy desde hace poquito acá, ni idea. ¿De dónde venís? De Misiones. ¿Y Misiones cuántos senadores nacionales tiene? Ay, no. ¿Sabés que tiene la misma cantidad que Salta? Todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen 3 senadores nacionales, 54. El Senado se compondrá por 3 senadores por cada provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 a la bancada del partido político Frente Electoral que haya obtenido el mayor número de votos y 1 a la primera minoría. Bueno, pasando en limpio. La Cámara de se compone por representantes de los pueblos de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la capital federal en caso de traslado. 45, artículo 45. 257 diputados, 50. Muy bien. Gracias. Claudita, los 4 diputados cada 2 años, pero en total son 7, mientras que los senadores son 3 en total. La Cámara de Diputados, decíamos, representantes por la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires y de la capital federal en caso de traslado. El 54, que habla de la composición de la Cámara de Senadores, fíjense en que cambia, no tiene 3 posibilidades, solo 2. 3 representantes, 3 senadores por cada provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires. Si la capital federal se llegara a trasladar a otro lugar, no va a elegir senadores nacionales, porque es simplemente el asiento de el lugar donde trabaja la autoridad del gobierno federal. Es decir, no tiene potestad para elegir senadores. ¿Está claro? Los 3 senadores, acá cada provincia no interesa la cantidad de habitantes que tenga, por eso le decíamos a Itati de que no hay problema si es de Salta, de Misiones, de Río Negro, de cualquier provincia, la cantidad de senadores es la misma. No importa la cantidad de habitantes, porque todas las provincias envían 3 senadores acá al Congreso de la Nación, 3 senadores a la Cámara de Senadores. Aunque tenga y lo duplique y triplique el número de habitantes, no interesa, porque los senadores representan a las provincias. Así se ha dado en llamar a la Cámara de Senadores la Cámara Federal, la Cámara más federal, porque ahí todas las provincias nos encontramos en igualdad de representación. La Ciudad de Buenos Aires elige 3 senadores de habitantes. La provincia de Buenos Aires elige 3 senadores. Santa Fe 3, Córdoba 3, Mendoza 3, Ushuaia 3, Tierra del Fuego 3, Jujuy 3, Salta 3, Misiones 3. Todas las provincias eligen 3 senadores. Estamos hasta acá en composición de Cámara de Diputados y composición de Cámara de Senadores. Entonces, ahora vamos a dedicarnos a realizar un análisis de las condiciones de la Cámara de Diputados. La duración de un mandato de diputado, tomen nota, lean solo el artículo 48 solito, ahí están las condiciones para ser diputado, en cuanto a edad, residencia y naturalización, es decir, de dónde deben ser. ¿Sí? El 48 dice cuáles son las condiciones para ser
nacional. Les leo rápidamente: 25 años de edad, 4 años de ciudadanía, es decir, si no son nativos, argentinos nativos, y obtuvieron la ciudadanía por un proceso de naturalización, tienen que haber transcurrido por lo menos 4 años desde que la hayan obtenido. Debe ser natural, es decir, haber nacido en la provincia que lo elija, o tener por lo menos 2 años de residencia inmediata en ella. Este artículo se cumple bastante poco. Hay algunos funcionarios actuales y algunos legisladores que eran gobernador de una provincia del sur y después terminan siendo senadores de la provincia de Buenos Aires, cosas así raras, pero bueno, hay algún tipo de tolerancia inexplicable en este sentido. Volvemos. Los diputados duran 4 años en sus mandatos. Esto prestemos atención porque el punto se denomina duración de mandato y renovación de la Cámara de Diputados. El mandato de diputado nacional es de 4 años. 4 años. La Cámara de Diputados, todos juntos, se renueva por mitades cada 2 años. ¿Estamos? El mandato de un diputado nacional es de 4 años y la Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. ¿Qué significa esto que se renueve por mitad de cada 2 años? Que cada provincia, al enviar un número determinado de diputados, cada 2 años va a renovar la mitad. Por eso Claudia recién ponía en el chat de que la provincia de Salta elige 4 diputados nacionales. Claro, en el 19 hemos elegido 4, porque son casi la mitad de los 7 que llevamos. No se puede elegir 3,5, no hay forma. Entonces, un año se eligen 4 y en el año 21, este año, vamos a elegir diputado nacional, pero vamos a elegir 3. Los 4 que le hemos elegido en el 2021 van a tener mandato hasta el 2025. Los 4 diputados nacionales que Salta eligió para que integren el Congreso de la Nación van a tener un mandato de 4 años y van a durar hasta el 2025. Los 3 que vamos a elegir este año van a tener un mandato de 4 años, es decir, que van a durar, los del 19 duran hasta el 23, hasta el 2023. Los que elijamos ahora en 2021 van a tener mandato hasta el 2025. Los que dejan de ser diputados nacionales ahora van a ser 3. Los que dejan de ser diputados nacionales ahora fueron electos en el 2017. Es decir, la Cámara de Diputados se renueva por mitad, decíamos cada 2 años. Entonces, si una provincia envía 8 diputados nacionales, un año 4 y a los 2 años los otros 4. Los que eligieron en el año 2019 van a tener mandato hasta el 2023 por los 4 años. Los que asumieron en el 2021 hasta el 2025, porque el mandato de diputado nacional es de 4 años y pueden ser electos indefinidamente los diputados nacionales. Para el caso de los provinciales, ayer se aprobó en el Senado provincial un proyecto para reformar la Constitución y dice que va a tener solamente una sola reelección, pero bueno, eso ya les digo, cuando quieran charlamos fuera del día de clase, hacemos un meeting, conversamos un poco para entender un poco más el proceso de reforma de la Constitución de la provincia. Bueno, volvemos. Cámara de Diputados. Está integrado por representantes del Pueblo Nacional Argentina. ¿Cuáles son las condiciones? Artículo 48. ¿Cómo se conforma? ¿Sí? Tanto una representación de diputados en función de la base poblacional que tenga cada provincia. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años, es decir, si el mandato es de 4 años, cada 2 van renovándose las mitades de los diputados que sean electos en cada oportunidad. Vamos a elegir, si Dios quiere, este año diputados nacionales, también habrá cargos provinciales, en fecha distinta aparece a la de la elección nacional, y los que elijamos ahora en el 2021 van a ser diputados hasta el 2025, y fueron electos los que dejan de serlo en el 2017, ¿sí? Pueden ir por la reelección o se irán a su casa, qué sé yo. Los que hemos elegido en el 2019 tienen mandato hasta el 2021. Cámara de Diputados se renueva por mitad de cada 2 años. El caso de la Cámara de Senadores es un poco más complejo y lo vamos a explicar la próxima semana.
porque necesitamos un poquito más de tiempo y nos quedan 8 minutos para terminar el encuentro de hoy. De lo que sí vamos a hablar es de lo que se conoce y siempre ha dado lugar a mucha discusión, el caso de las inmunidades y privilegios de lo que gozan los legisladores. En principio, fíjense, la Constitución de la Nación en 1853 señala en su artículo 16, repito, yo me imagino que con toda nota de cómo vamos llevando los artículos, ¿no? El artículo 16 dice: la Nación Argentina no admite prerrogativa de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición de que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. El 16 es el artículo que garantiza la igualdad. Pero el inicio del 16 viene a romper de alguna manera algún tipo de privilegio, lo que gozaban algún sector determinado de la sociedad, y en particular son reminiscencias de las monarquías, aquellos que tenían títulos nobiliarios, condes, duques, etcétera, que desaparecen en la ley de la República porque no hay títulos nobiliarios, como lo acabamos de leer en el artículo 16. Pero los legisladores, en este caso, tienen una particularidad, están dotados por la Constitución de una protección especial, pero no en función de sus personas, sino en función de la misión o de las competencias que tienen como legisladores de la nación. Por eso, el artículo 68 y 69 de la Constitución habla de estas inmunidades. El 68 se refiere a la inmunidad de arresto. El 69 también de arresto. 68 y 69 de detención o de arresto, y el artículo 70 se refiere a a lo que se llama el desafuero. Vamos viendo. 68. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las, allá acá viene lo central, opiniones o discursos que emitan desempeñando su mandato el legislador. Me equivoqué recién, el 68 se refiere a la inmunidad de opinión, subrayo, título, inmunidad de opinión. Ningún legislador puede ser molestado ni denunciado por las opiniones que emita en el ejercicio de su función. ¿Qué trata de proteger la inmunidad de opinión? De que en el ejercicio de su función los legisladores pueden plantear lo que crean conveniente de obtener sanamente, pensando sanamente, en el ejercicio de una transparencia que deben tener los gobiernos de la República. Entonces, la inmunidad de opinión no ata a ningún legislador de la posibilidad de opinar lo que le parezca oportuno respecto al gobierno en turno, y que sin embargo eso no implique una turbación o que llegue a ser arrestado, detenido o molestado. Repito, ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. La inmunidad de opinión rige a partir del momento en el que el legislador, y decimos legislador, nos referimos a diputados y a senadores, a partir de que el legislador asume en su función. ¿Y cuándo cesa la inmunidad de opinión? Cesa el día que termina su mandato, sea diputado o sea senador. Aún cesado el mandato del legislador, no podrá esta vigencia del artículo 68, esta inmunidad, esta protección, no puede ser, bueno, listo, ya terminó su mandato, entonces terminó ayer, hoy lo voy a denunciar por las cosas que dijo. No. La inmunidad lo va a proteger a la persona por los dichos y opiniones que hubiera emitido, y repito, y subrayo esto, en el desempeño de sus funciones, desempeñando su mandato el legislador.
todo lo que diga desempeñando su función de legislador, todo lo que diga desempeñando su función de legislador, se entiende que está cubierto por esta inmunidad. No va a haber juez que pueda hacer lugar a cualquier demanda que se plantee contra un legislador por las opiniones que hubiera vertido durante su mandato y aún después de esta, pero que lo hubiera realizado en el desarrollo de su mandato. ¿Está claro? Acá no va con los programas de chisme, te voy a enviar una carta de documento. Acá no, porque los legisladores tienen esta inmunidad de poder opinar para ejercer libremente la acción, sin ningún tipo de presión, a los fines de equilibrar los poderes, de garantizar la transparencia que deben tener todos los gobiernos nacional, provincial y municipal. El artículo 69 se refiere a la inmunidad de arresto, esto es de detención. Y a diferencia de la inmunidad de opinión, la inmunidad de arresto rige a partir del día en que resultan electos. Una cosa el día que lo eligen y otra cosa el día que asumen. Nosotros ponele que elijamos los legisladores nacionales en octubre, pero van a asumir en diciembre. ¿Sí? No es lo mismo la fecha de elección a la de asunción. El artículo 69 dice, ningún senador o diputado, desde el día de su elección, subrayo eso, hasta el de su cese, subrayamos, ningún diputado o senador, desde el día de su elección hasta su cese, podrá ser arrestado, inmunidad de arresto, excepto el caso de ser sorprendido infraganti, es decir, en el mismo momento que están cometiendo, en la ejecución de algún crimen o delito que merezca pena de muerte, que no existe en Argentina, infamante o aflictiva, será privativa de la libertad, diríamos hoy día, de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Es decir, no puede ser arrestado, salvo que hayan sido sorprendidos en un momento que están realizando el delito. Esta es la traducción del artículo 69. Ahora, habrán escuchado alguna vez de, este es legislador porque se ampara en los fueros para que no sea molestado. Y acá aparece el problema de los fueros y cuando un legislador, lo mismo ocurre en la provincia, cuando algún legislador es imputado de la comisión de algún delito, se amparan, esta es la idea genérica, se amparan en los fueros, en lo que dice la Constitución. No, yo no puedo ser arrestado. No, la excepción es que me encuentren cometiendo el delito. Acá no, me están diciendo que yo robé o que si yo cometí algún delito con el tema, pero a mí no me pueden arrestar, no me puede llamar la justicia, que no me pueden imputar un delito, todo eso. Por eso el 70 dice, cuando se forme querella por escrito ante la justicia ordinaria, terminología vieja, contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario, en juicio podrá cada Cámara, con 2/3 de votos, suspender en su función al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. Esto es lo que se conoce con el nombre de desafuero. Los legisladores, entonces, no pueden ser molestados por su opinión, inmunidad de opinión, tampoco pueden ser arrestados, inmunidad de arresto. La inmunidad de arresto cede si el legislador es sorprendido infraganti delito. Pero en caso de que se inicie una causa criminal contra algún diputado o senador, la Cámara, si es diputado, la Cámara de Diputados, y si es un senador, la Cámara de Senadores, puede por 2/3 de votos suspenderlo y ponerlo a disposición de la justicia, con lo que le quita ese fuero o la protección del artículo 69. De todas maneras, muy bueno, Claudia, excelente. Eso es el ámbito. Fue el caso América, que lo tuvimos cerquita. De todas maneras, y tarea para el hogar, vamos a buscar la ley de inmunidad de fuero en el ámbito nacional, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que dice y de qué manera se reglamenta este fuero. Vamos a ver que es bastante interesante y de alguna manera cede, no mucho, pero cede de alguna manera a que los legisladores, en caso de delito, puedan sí participar del proceso.
voluntariamente. Antes no podían, no, la Cámara es la dueña del fuero, si ellos no me habilitan, yo iría, pero no me quieren quitar el fuero. No, ahora podés voluntariamente. Estas son algunas de las cuestiones que tiene la nueva ley de fuero en el ámbito nacional. Si no la encontramos, vamos a charlar de ella los 5 primeros minutos del próximo encuentro y luego vamos a hablar de las iniciativas exclusivas de cada una de las cámaras para posteriormente, gracias a Jolina, excelente, la ley 25320, vamos a charlar un ratito y luego vamos a hablar también del juicio político y las disposiciones comunes a ambas cámaras. Y el próximo encuentro ya el funcionamiento de la ley. Lo que le voy a pedir, si son tan amables, en el correo indicarme para que ya pongamos fecha del parcial, a ver qué semana tienen libre, tranquila, como para que en esa semana llevemos a cabo el examen parcial. ¿Sí? Esto, si nos ponemos en contacto con Galo en particular, que bien colabora muchísimo con nosotros en esta coordinación, veamos en qué semana. El semestre termina el dictado el 19 de marzo, me decían ayer. Por otro lado, y 2 minutos nada más, ya tengo otro examen, me están esperando ahora si hay un examen de constitucional. Nos quedemos tranquilos, se está trabajando muy bien en el tema de la acreditación de la carrera para la sede. Ayer reunión y se va avanzando en eso, particularmente con alguna experiencia que tiene universitaria, le digo de que la cosa va a salir bien y no hay problema con nuestra titulación. Así que a no decaer, hay mucha gente trabajando en este sentido y bueno, esto les quería transmitir como de la reunión de ayer. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, y nos comunicamos con el tema y ya definamos la fecha del parcial. ¿Te parece? Hasta el viernes, profe. Bien. Bueno, buenísimo, Claudia, chao. Chaocito, Juan. Chao, gracias, Galo.